¿Sabías que varias actrices del cine de oro mexicano fueron víctimas de violencia por parte de sus propios esposos, y que, durante décadas, nadie dijo nada? Desde apuntar con un arma a su esposa, hasta casi estrangularla, estos esposos llegaron al límite por culpa de los celos y su necesidad de controlar a sus mujeres. Y no te vayas antes del final, porque la última actriz estuvo, literalmente, a 2 segundos de morir. Rita Macedo fue una de las figuras más respetadas del teatro y el cine mexicano. Pero lo que pocos sabían es que, puertas adentro, su vida era un verdadero infierno. Tanto era así que uno de sus esposos casi la mata a balazos, pero bueno, eso ya se los contaré luego. Su matrimonio con Pablo Palomino, un hombre poderoso, controlador y violento, estuvo marcado por los golpes, la humillación y el sometimiento constante. Los episodios de maltrato no eran esporádicos. Bastaba una palabra que a él no le gustara, una llamada sin permiso, o incluso una entrevista en televisión donde ella resaltara más de lo que él toleraba. No soportaba verla brillar, diría años después una de sus amigas más cercanas. Una vez, durante una función en el Teatro de los Insurgentes, el actor Ignacio López Tarso notó que Rita tenía el labio roto. Le preguntó qué había pasado. Ella, sin titubear, dijo: "Me pegué con una puerta". López Tarso nunca le creyó. Era evidente que encubría algo mucho más grave, contaría tiempo después. Pero hubo un episodio que heló la sangre a quienes lo conocieron. En una discusión desbordada por celos y alcohol, Palomino la encerró en la habitación, le apuntó con una pistola y la amenazó con dispararle si ella salía sin su permiso. "De aquí no sales viva si me vuelves a engañar", gritó. Rita se encerró en el baño, temblando, hasta que él se calmó y se fue. Ese día entendió que podía terminar muerta. Palomino no solo la golpeaba, controlaba cada aspecto de su vida, revisaba sus cartas, intervenía sus llamadas, y decidía qué papeles podía aceptar. Incluso la sacó de un set en Televisa a gritos, acusándola de infidelidad frente a todo el equipo técnico. Nadie se atrevía a intervenir. Rita nunca denunció. Sabía que, en esa época, levantar la voz era condenarse a perder todo. Su silencio no era cobardía, era la única forma que encontró para seguir viva. Kate del Castillo, conocida internacionalmente por su papel en La Reina del Sur, vivió una historia de violencia silenciosa que la marcó durante años. Cuando se casó con el futbolista Luis García, pocos imaginaron que esa relación se transformaría en una pesadilla a puerta cerrada. En una de sus entrevistas más crudas, Kate confesó que al principio todo fue sutil: gritos, amenazas disfrazadas de celos y aislamiento progresivo. Luego vinieron los empujones, los jaloneos, las bofetadas, hasta que, un día, García intentó asfixiarla con sus propias manos. "No fue una sola vez", declaró, "lo hizo varias veces. Yo sentía que me iba". Luis, aclamado por su imagen de caballero en los medios deportivos, mantenía otra cara en la intimidad. Controlaba qué ropa podía usar, con quién podía hablar, y vigilaba cada paso que ella daba. Kate confesó que llegó a tener miedo de dormir. Una noche, mientras dormían, él se despertó y sin motivo comenzó a gritarle que lo estaba engañando. La tomó del cuello y la levantó contra la pared. Ella no pudo gritar. Solo lloró en silencio. Durante años lo ocultó por vergüenza y porque pensaba que nadie le creería. Pero finalmente, se atrevió a romper el silencio. El miedo no se va cuando termina la relación. Se queda mucho tiempo después, dijo. Su testimonio no solo desnudó su dolor, también visibilizó un patrón de abuso que muchas mujeres viven incluso estando en la cima de su carrera. Su valentía al hablar inspiró a otras víctimas a no callar. Katy Jurado tenía fama de indomable. Una mujer de mirada desafiante que rompió barreras en México y en Hollywood. Pero ni su carácter fuerte ni su éxito profesional lograron protegerla de la violencia doméstica. Su matrimonio con el actor estadounidense Ernest Borgnine fue, según sus propias palabras, una pesadilla corta, pero intensa. Borgnine era celoso, controlador y tenía un temperamento explosivo. Durante su breve unión, de apenas 2 años, hubo más de un episodio de agresiones físicas. Katy llegó a contar que en varias ocasiones él rompía objetos en la casa y que los gritos eran parte del menú diario. En una entrevista de los años 70, declaró: "Pensé que el amor lo podía todo, pero el amor no puede con los golpes". Durante una gala en Los Ángeles, se dijo que Borgnine la abofeteó en privado porque ella conversó demasiado tiempo con un productor. No hubo denuncia, pero los murmullos se regaron como pólvora. Fue Anthony Quinn, amigo cercano de Katy,
quien le sugirió que saliera de esa relación antes de terminar con algo más que el corazón roto. La prensa de la época trató de disfrazar la separación como una cuestión de incompatibilidad cultural, pero los que estaban cerca sabían que la violencia era la verdadera razón. Un camarógrafo de Barrio de Pasión dijo años después, Katy llegaba al set con lentes oscuros, incluso dentro del foro. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabíamos que algo pasaba en casa. Ernest Borgnine nunca lo reconoció abiertamente, pero en una entrevista se le escapó una frase reveladora cuando le preguntaron por su matrimonio con Katy. Esa mujer era difícil. A veces, había que poner orden en la casa. Esa línea lo dijo todo. A Katy no le hacía falta más que su silencio para dejar claro lo que había vivido. A pesar de su imagen de mujer fuerte y feroz, también fue víctima de una época en la que muchas heridas se cubrían con glamour, y muchas voces se callaban con miedo. Elsa Aguirre brilló en el cine de oro mexicano, pero su felicidad detrás de cámara se quebró cuando se casó con Armando Rodríguez Morado, un periodista cuyo control enfermizo se convirtió en terror doméstico. Al principio, su trato parecía cariñoso, pero pronto tomó un giro siniestro. Entre los pasillos del set, se murmuraba que Armando tenía arrebatos explosivos. Jesús Aguirre, hermano de Elsa, narró para Historia detrás del mito que aquel hombre quemó las jaulas con todos los canarios que ella cuidaba, una venganza sutil y cruel, y en otra ocasión apuntó armas dentro de su propia casa, amenazando su seguridad mientras ella estaba embarazada. Se cuenta que una madrugada, en estado de ebriedad, Armando la obligó a subir a un auto en movimiento jalándola del brazo. Elsa intentó bajarse por miedo, pero él la arrastró con violencia hasta que cedió. Esa mezcla de control y agresión escaló a golpes físicos que nadie se atrevía a mencionar abiertamente durante un rodaje. Una noche, agobiada y temiendo por su vida, se refugió con su familia, quien la ayudó a procesar el divorcio. En ese momento, llevaba a su hijo Hugo consigo, mientras Armando negó la paternidad frente a todos. A pesar del abandono emocional y las amenazas, Elsa se reconstruyó. No era solo una actriz, era una mujer que sobrevivió al terror de puertas adentro y emergió para retomar su carrera en televisión en 1962 gracias al apoyo familia. Aleida Núñez, cantante y actriz de telenovelas, vivió una de las experiencias más aterradoras de su vida con una pareja que, al inicio, parecía simplemente celoso y temperamental. Pero pronto ese comportamiento se transformó en violencia pura. En su paso por la casa de los famosos, Aleida narró con valentía cómo su expareja intentó quitarle la vida durante una discusión que terminó en un intento de estrangulamiento. Todo comenzó con manipulación emocional. Él criticaba la ropa que usaba, le revisaba el celular y cuestionaba su trabajo como actriz. Le exigía que se alejara de compañeros del medio, que no aceptara escenas con hombres y que no saliera sin su aprobación. Un día, tras una discusión en la calle, la obligó a subir a su auto. La llevó a un hotel, donde la encerró todo el día. Le apagó el celular, la despojó de sus llaves y le prohibió salir. Ella intentó calmarlo, pero él solo repetía, si no eres mía, no serás de nadie. Más tarde, la sujetó con fuerza del cuello mientras ella gritaba, pidiéndole que se detuviera. Ella pensó que moriría allí. Fue superagresivo, me quería estrangular. Me dijo que por poco me quitaba la vida, confesó. Cuando por fin logró huir, denunció los hechos y obtuvo una orden de restricción. Lo más impactante fue que, durante todo ese tiempo, nadie a su alrededor notó el nivel de peligro que ella enfrentaba. Sus sonrisas en las cámaras eran un escudo, no un reflejo de paz. Aleida hoy sigue hablando del tema, no por morbo, sino para advertir que el maltrato no siempre comienza con un golpe. A veces empieza con frases suaves y termina con una mano en el cuello. Evangelina Elizondo era adorada por el público por su elegancia y talento, pero detrás de cámaras vivía atrapada en un infierno. Su matrimonio con un funcionario del gobierno fue, en palabras de una de sus amigas cercanas, un encierro disfrazado de estabilidad. La violencia empezó sutil. Control sobre sus horarios, sus amistades, su dinero. Pero con el tiempo, los gritos pasaron a empujones, y luego a golpes que dejaban marcas. Evangelina los ocultaba con maquillaje o los justificaba como accidentes domésticos. Me caí en la escalera, decía con una sonrisa forzada mientras se tocaba el brazo cubierto por una manga larga en pleno verano. Una vez, durante una grabación en Televisa, el actor Carlos Bracho notó que ella no podía levantar bien un brazo. Le preguntó si todo estaba bien. Ella bajó la mirada y cambió de tema. Años más tarde, él recordaría ese momento diciendo, lo vi en sus ojos,
pero uno no sabía cómo intervenir en esos tiempos. No era un secreto para todos. Algunos técnicos y maquillistas hablaban en voz baja. Sabían que su esposo era celoso al extremo. En más de una ocasión, apareció en los foros sin avisar, solo para vigilarla. Cuentan que una vez, al ver a Evangelina conversando con Jorge Ortiz de Pinedo, el marido la esperó afuera del estudio. Esa noche, ella no volvió a grabar por varios días. Lo más grave es que incluso cuando Evangelina empezó a hablar del maltrato, muchos dudaron. Algunos decían que exageraba, otros que debe haberlo provocado. Pero ella no se cayó. Fue una de las primeras actrices en atreverse a contar su historia públicamente, cuando el término violencia doméstica ni siquiera se mencionaba en los medios. En una entrevista de los años 90, Evangelina dijo: "Cuando uno vive con miedo, hasta el silencio suena como un grito. Y yo viví años en ese tipo de silencio. No fue fácil. Perdió contratos, amistades, y más de una vez tuvo que pelear sola contra un sistema que protegía al agresor, pero se mantuvo firme". Nailea Norvind, hija de la reconocida Dinora López, vivió su propio calvario doméstico cuando se casó con Fernando González Parra, padre de sus 2 hijas. Aunque no formó parte del cine de oro clásico, su experiencia refleja patrones oscuros similares en la industria mexicana. Fue ella misma quien, casi 6 años después de la separación, se armó de valor y reveló que Fernando la abusaba físicamente, bofetadas que me dejaban la mejilla enrojecida y jaloneos que me hacían caer escaleras abajo, contó en una entrevista. Durante años, ocultó los moretones con maquillaje y fingió normalidad en público. Contó que muchas veces evitaba presentarse a eventos sociales para no tener que saludar o ser vista por él. Una maquillista comentó una vez: "Llegaba con una sombra pintada más gruesa para tapar el ojo hinchado". Y cuando Fernando empezó a ignorar también la estabilidad emocional de sus hijas, ella decidió romper el silencio. Hubo una ocasión en que la furia se desbordó durante una acalorada discusión por dinero. Fernando la arrastró por las escaleras empujándola con una mano firme en la cintura y gritando que si no sabía estar en su lugar, que se fuera de la casa. Una vecina del edificio relató que escuchó golpes secos contra la barandilla y que las niñas lloraban, pero nadie interrumpió hasta después, cuando Nailea bajó sola con arañazos visibles y el labio partido. En otra rutina de control extremo, Fernando la humillaba de forma pública, la obligaba a llevar ciertas prendas, a dejar de usar perfume o joyas si a él no le agradaba, con el argumento de que su esposa debía reflejar su estatus, no el mío. Si Nailea cuestionaba algo, recibía una bofetada rápida para silenciarla. Ella confesó más tarde que muchas veces miraba al suelo cuando caminaban por la calle, por miedo a una reprimenda física inesperada. No publicó fotos de la separación, ni habló directamente sobre los golpes frente a la prensa. Pero en su testimonio dijo: "Aprendí que el amor no tiene que doler". Sus declaraciones sirvieron como advertencia: detrás de algunas parejas que parecen normales, puede ocultarse una violencia que construye cicatrices invisibles. Años después, Nailea retomó su carrera actoral con más fuerza, con la determinación de no permitir que nadie definiera su valor. Alicia Villarreal, ícono de la música regional mexicana, sorprendió al público en un concierto cuando levantó discretamente la mano mostrando la señal internacional de auxilio por violencia doméstica. El gesto pasó desapercibido para algunos, pero quienes sabían de su situación entendieron el mensaje. Su esposo, Cruz Martínez, la había agredido nuevamente. Durante años, Alicia guardó silencio. Detrás de su imagen de fuerza, vivía un infierno. Martínez ejercía control absoluto sobre sus finanzas, sus presentaciones, y hasta con quién podía o no relacionarse. Las discusiones eran constantes, pero con el tiempo, se tornaron violentas. En febrero, él la encerró en su propia casa, le quitó el celular, y la amenazó con destruirla profesionalmente si hablaba. Según Alicia, esa madrugada creyó que no saldría viva. Logró escapar horas después, en un descuido de su agresor, y fue directo a presentar una denuncia formal. Lo que más dolió, confesó, no fue solo la agresión física, sino el desgaste emocional acumulado durante años de silencio, de justificar lo injustificable, y de sostener una imagen pública mientras en casa reinaba el caos. Fue demasiado agresivo. Ni siquiera sé cómo salí de allí, confesó más tarde. A pesar de que el proceso legal aún continúa, Alicia encontró fuerza en la música y en el respaldo de mujeres que, como ella, decidieron dejar de callar. Su caso expuso una realidad incómoda, que incluso las mujeres más exitosas y reconocidas pueden ser víctimas del miedo,
y que a veces, un simple gesto en público puede salvar una vida. Laura Flores no pertenece al cine de oro clásico, pero vivió una historia de abuso que bien pudo haberse contado en aquella época, solo que ella se atrevió a hablar. Su matrimonio con el cantante Sergio Facelli fue, según sus propias palabras, una cárcel disfrazada de hogar. Los gritos eran frecuentes. Los golpes, también. Y todo empezaba con lo mismo, una mirada, un comentario malinterpretado, un silencio que él consideraba provocador. En una ocasión, Laura relató que discutieron por dinero, y sin aviso, recibió una bofetada tan fuerte que su cara se estrelló contra la pared, partiéndole el labio. Nadie más lo vio. Pero ella lo recordó durante años como el momento en que supo que estaba en peligro real. Durante las grabaciones de una telenovela, el actor Alfredo Adame notó que ella llevaba una bufanda en pleno verano. Le preguntó si estaba bien. Ella respondió, me duele la garganta, y cambió de tema. Semanas después, Adame diría, sabíamos que algo pasaba, pero en esos tiempos, nadie se metía. Facelli no solo era violento físicamente. Controlaba cómo se vestía, con quién hablaba y hasta su agenda de trabajo. Según una actriz cercana a ella, Laura solía elegir ropa que no lo hiciera enojar, y evitaba ir a eventos donde él pudiera malinterpretar cualquier saludo o fotografía. Cuentan que una vez, tras una escena en la que compartía plano con un actor joven, él la esperó afuera del foro y le dijo al oído, eres una cualquiera. Esa noche no volvió a casa. Los insultos en público eran disfrazados de bromas. Él silbaba cuando ella hablaba demasiado o le lanzaba frases humillantes frente a conocidos para que pareciera que todo era parte del show. Pero en privado, las consecuencias eran brutales. Ella empezó a evitar entrevistas, cancelaba compromisos y, con el tiempo, dejó de sonreír con naturalidad. No denunció en ese momento. Como muchas otras, optó por el silencio. Pero no por cobardía, sino porque sabía que nadie iba a protegerla. Cuando por fin decidió irse, lo hizo sola. No hubo comunicado, ni escándalo, ni portadas. Solo una mujer harta, cansada y decidida a no morir emocionalmente dentro de una relación. Laura Vignati, actriz argentina radicada en México y figura reconocida de telenovelas como Mi marido tiene familia y Amor dividido, desapareció por varios meses del radar público sin explicación aparente. No fue una pausa voluntaria. Fue producto de una relación abusiva que casi la destruye. Ella misma reveló que su pareja la mantuvo encerrada en su propio hogar, controlando su celular, sus redes sociales, sus llamadas y hasta su alimentación. Me borró del mundo, dijo. Y no era una metáfora. Durante 5 meses, Laura fue víctima de agresiones físicas, psicológicas y económicas. El hombre con quien compartía su vida la golpeaba con regularidad, y cuando ella intentó dejarlo, la amenazó con destruir su carrera. En una ocasión, según confesó, intentó salir por una ventana para pedir ayuda, pero él la descubrió y la arrastró de vuelta tomándola del cabello. Me pateó en el suelo mientras me gritaba que yo era suya, relató con voz quebrada. Amigos cercanos comenzaron a notar su ausencia en reuniones y eventos. Algunos maquillistas revelaron que antes de desaparecer, ya llegaba a los sets con marcas sospechosas, justificadas con excusas como me caí o me golpeé con una puerta. Cuando por fin escapó, tuvo que reconstruir su identidad, cambió su número, bloqueó sus redes, y se refugió con amistades que la ayudaron a iniciar un proceso legal. Dana Paola, aclamada cantante y actriz, vivió un tipo de violencia que no deja marcas visibles, pero destruye igual o más, el abuso emocional. Lo que pocos supieron es que durante meses estuvo atrapada en una relación donde el control y la manipulación la consumieron poco a poco. Su pareja, según contó ella misma, ejercía un dominio sutil pero implacable. Cuestionaba sus decisiones, controlaba a quien veía y cómo se vestía. Dejé de ser yo, dijo en una entrevista. Cada desacuerdo se convertía en una tormenta de reproches disfrazados de preocupación, y cada intento de rebelarse terminaba con chantajes emocionales. En una ocasión, durante un rodaje, la actriz y cantante Maite Perroni notó que Dana estaba callada y distante. Le preguntó qué pasaba, pero Dana simplemente sonrió y dijo, nada, solo estoy cansada. Más tarde, Maite confesó, su luz se apagaba, aunque nadie entendía por qué. No hubo golpes, pero sí prisiones invisibles. El aislamiento fue progresivo. Dana evitaba reuniones, dejó de opinar libremente y se volvió una sombra de la mujer segura que todos admiraban. Los reproches internos se volvieron su peor enemigo, una voz constante que le decía que no valía, que no era suficiente.
Aunque el daño no era visible, su círculo cercano empezó a notar ausencias, silencios prolongados y cambios radicales en su ánimo. Fue un desgaste silencioso que solo ella reconoció plenamente cuando decidió terminar la relación. Al romper, no hubo confrontaciones públicas ni dramas mediáticos. Se alejó en silencio, tomó terapia y retomó su carrera con una nueva fuerza. Su valentía para nombrar la violencia emocional abrió un camino para que otros comprendieran que no todo maltrato deja moretones. Silvia Pinal, figura emblemática del cine de oro mexicano, vivió una pesadilla detrás del brillo. Su esposo, el cantante Enrique Guzmán, ejerció violencia física y emocional contra ella durante su matrimonio. Aunque la actriz jamás reveló públicamente los detalles en su momento, su hija Alejandra Guzmán dejó claro en entrevista que su madre fue víctima de maltrato físico a manos de su padre. En más de una ocasión se dice que Guzmán le levantaba la mano, en ocasiones con bofetadas tan fuertes que dejaban moretones visibles. Ella los camuflaba con maquillaje profesional para no despertar sospechas en el público ni entre los compañeros de set, especialmente en rodajes de telenovelas y conciertos. La dualidad era escalofriante, en escenarios y escenas rodeada de aplausos, y fuera del camerino con heridas que apenas se lograban tapar. Un testigo anecdótico cuenta que en medio de una cena con figuras del medio, un productor insinuó que Silvia estaba extrañamente callada esa noche. Según versiones cercanas, Guzmán la dominaba de tal forma que bastaba una de esas miradas suyas para que ella reverenciara un silencio absoluto, incluso frente a colegas como César Costa o Tere Velázquez, quienes notaron cambios de humor tan bruscos que atribuían a sus propios desvelos. No hay registro de demandas ni notas de prensa de la época, pero el señalamiento público del abuso vino años después, cuando Alejandra reveló que Guzmán amenazó a Silvia con un arma en 1976, y que la violencia no era solo verbal, sino física, obligando finalmente a Pinal a divorciarse. En ese momento, la prensa trató de encubrir el escándalo presentándolo como una crisis matrimonial más, pero la verdad ya se había filtrado en cada gesto forzado y cada silencio impuesto. El contraste no podía ser más crudo, la diva en el escenario, impecable y deslumbrante, la mujer en la sombra, con moretones tapados y voz quebrada. La época gloriosa del cine mexicano ocultó sus cicatrices, pero sus ojos, y los relatos posteriores de su hija, contaron lo que el glamour nunca pudo disfrazar. Lilia Prado fue una de las actrices más deseadas y admiradas del cine mexicano, pero lo que muy pocos sabían es que vivía bajo el mismo techo con su agresor. Su esposo, Gabriel Priede, no solo era posesivo, era violento, impulsivo y profundamente controlador. Las discusiones en casa escalaban con rapidez. Una opinión diferente bastaba para desatar una golpiza. No importaba si tenía que grabar al día siguiente o si estaba en plena promoción de una película. Él descargaba su frustración con golpes, mientras ella encontraba formas de ocultarlo. Una tarde, en los estudios Churubusco, Pedro Infante la vio llegar con el rostro hinchado y un enorme par de gafas oscuras. ¿Qué te pasó, chaparrita?, le preguntó con tono bromista. Lilia soltó una risa nerviosa y dijo que se había tropezado con una lámpara. Infante no insistió, pero al salir, dijo en voz baja, esa lámpara se llama Gabriel. Los maquillistas sabían que algo no cuadraba. Había escenas en las que Lilia pedía cambiar el peinado o modificar la iluminación, simplemente para tapar marcas. Incluso hubo rodajes que se pospusieron porque se sentía mal, cuando en realidad no podía ni moverse por los golpes. Priede la vigilaba de cerca. Revisaba sus llamadas, se presentaba sin previo aviso en los sets, y armaba escenas y la veía hablando con otros actores. Se cuenta que una vez la encontró conversando con Germán Valdés Tintán en una fiesta del medio. Esa noche, ella desapareció antes de que terminara el evento y no volvió a aparecer públicamente por semanas. Lo más inquietante es que Lilia no pedía ayuda. No porque no quisiera, sino porque vivía atrapada en una dinámica de miedo y chantaje. Él la amenazaba constantemente con arruinar su carrera, divulgar rumores, incluso con hacerle daño a su familia si intentaba dejarlo. Con el tiempo, logró alejarse. Cortó todo contacto, se mudó sin previo aviso y dejó de mencionar a Priede por completo. Nunca habló del tema en entrevistas. Nunca escribió un libro. Pero quienes trabajaron a su lado sabían que detrás de su elegancia y sensualidad había una historia de resistencia que pocos se atrevieron a mirar de frente. ¿Y cómo estás? Hay muchas más historias oscuras que el cine de oro intentó silenciar por años. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos revelando todo lo que ellos nunca quisieron contar.